Las alarmas resonaron por las torres de cristal de Nexus Prime. El embajador Sekar corrió por el largo pasillo, sus 4 brazos moviéndose rápidamente mientras intentaba llegar a la sala de reuniones de emergencia. Su piel azul estaba cubierta de sudor y sus 3 ojos mostraban miedo. El Consejo Galáctico no había convocado una reunión de emergencia en más de 200 años. La última vez fue cuando la plaga del vacío casi destruyó la mitad de la galaxia. Pero hoy se sentía diferente. Hoy se sentía peor. Sekar irrumpió por las puertas de la sala de reuniones. Dentro, representantes de todas las especies principales estaban sentados alrededor de una enorme mesa hecha de luz flotante. Los Velari, los Creoides, las mentes de silicio, los oradores de los árboles. Todos estaban allí y todos parecían asustados. «¿Qué está pasando?», preguntó Sekar mientras tomaba asiento. El arconte del consejo, Morun, estaba de pie en el centro de la sala. Era viejo, incluso para los estándares de su especie. Su piel gris estaba cubierta de las cicatrices rituales que mostraban su edad y sabiduría. Había vivido más de 800 años. Había visto el auge y la caída de civilizaciones. Pero hoy, sus manos temblaban. «Hemos recibido informes de nuestras estaciones en el borde exterior», dijo Morun con voz grave. «Sensores de largo alcance han detectado algo moviéndose hacia nuestra galaxia». Un holograma apareció sobre la mesa. Mostraba el borde de su galaxia, donde las estrellas comenzaban a desvanecerse en el oscuro espacio intergaláctico. Pero allí, en ese espacio oscuro, algo se movía, algo enorme. Al principio, nuestros científicos pensaron que era un fenómeno natural. Continuó Morun. Quizás un agujero negro errante o un cúmulo estelar vagabundo. Pero entonces recibimos esto. El holograma cambió. Ahora mostraba una grabación de señales de radio. Los patrones eran extraños pero familiares. Demasiado familiares. «Este patrón de señal», susurró el anciano Tiel de los Creoides. «No puede ser». «Lo es», dijo Morun sombríamente. «El análisis lingüístico lo confirma. Estas señales están en lenguaje humano». La sala quedó en silencio. Por un momento, el único sonido fue el suave zumbido de los sistemas del edificio. Luego, lentamente, los representantes comenzaron a hablar. «Imposible», dijo el representante de las mentes de silicio, con su voz mecánica crepitando. «Los humanos fueron exiliados hace 3 siglos. No podrían haber sobrevivido en el vacío». «Nos aseguramos de eso», añadió el orador de los árboles, sus hojas susurrando con agitación. «Los enviamos más allá de las barreras galácticas. No hay nada ahí fuera más que espacio vacío y muerte». Pero Sekar recordaba las viejas historias. Era joven cuando los humanos fueron exiliados, pero recordaba los debates. Los humanos habían sido diferentes a cualquier especie que la galaxia hubiera encontrado. No eran los más fuertes ni los más inteligentes. No eran los más rápidos ni los más avanzados. Pero tenían algo más, algo que los hacía peligrosos. Nunca se rendían. Mientras otras especies aceptaban su lugar en el universo, los humanos siempre iban más allá. Convertían cada herramienta en un arma. Encontraban formas de sobrevivir en lugares que deberían haberlos matado. Tomaban situaciones imposibles. De alguna manera, las hacían funcionar. Por eso el Consejo había votado por exiliarlos. No porque fueran malvados, sino porque eran impredecibles. En una galaxia que valoraba el orden y la estabilidad, los humanos eran el caos. «Muéstranos los datos de sensor», dijo Sekar en voz baja. Morun asintió al técnico, quien actualizó el holograma. Lo que apareció hizo que todos se quedaran boquiabiertos. El espacio oscuro más allá de su galaxia estaba lleno de luces. Miles de ellas. No, millones. Se movían en formación perfecta, como una vasta flota dirigiéndose directamente hacia la Vía Láctea. «¿Cuántas naves?», preguntó el representante Veltari. La voz del técnico era apenas un susurro. «Nuestros ordenadores no pueden contarlas todas. El número sigue creciendo. La estimación actual es de más de 1 millón de naves». La sala estalló en pánico. Los representantes se pusieron de pie de un salto, gritando en docenas de idiomas diferentes. Las hojas del orador de los árboles se volvieron marrones de miedo. Las luces de las mentes de silicio parpadearon en rojo. Incluso los normalmente tranquilos creoides emitían chasquidos de angustia. «¡Silencio!», rugió Morun, y la sala se calmó. «Debemos mantener la calma. Debemos pensar con claridad». Pero Sekar podía ver que Morun no estaba tranquilo. Las cicatrices del viejo arconte brillaban,
lo que solo ocurría cuando estaba aterrorizado. ¿Qué sabemos de su tecnología?, preguntó Sekar. El técnico mostró nuevos datos. Las firmas de energía son extrañas. Algunas de las naves son más grandes que nuestras estaciones espaciales más grandes. Su producción de energía supera cualquier cosa en nuestras bases de datos. Y la formación que están usando no se parece a nada que hayamos visto antes. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen al borde galáctico?, preguntó Morun. A su velocidad actual, 6 días. 6 días. En 6 días, los humanos regresarían a la galaxia que los había expulsado y no volvían con las manos vacías. Sekar pensó en la votación. Hacía 300 años, él había sido uno de los pocos que argumentó en contra del exilio, no porque amara a los humanos, sino porque los entendía. Los humanos no perdonaban, los humanos no olvidaban, y los humanos siempre volvían más fuertes. Necesitamos preparar la gran armada, dijo el representante Beltari. Cada nave, cada arma. Debemos mostrarles que estamos listos para defendernos. ¿Contra 1 millón de naves?, preguntó Sekar. ¿Cuántas naves podemos reunir? La Gran Armada tiene 50.000 naves cuando está completamente ensamblada, respondió Morun. Es la fuerza militar más grande en la historia galáctica. Sekar hizo el cálculo mentalmente. 50.000 contra más de 1 millón. Los humanos habían pasado 3 siglos en el oscuro espacio intergaláctico. De alguna manera, habían construido una flota 20 veces más grande que cualquier cosa que el Consejo pudiera reunir. Hay algo más, dijo el técnico nerviosamente. Hemos detectado transmisiones entre las naves humanas. Están usando métodos de comunicación cuántica que no entendemos. Su tecnología parece estar mucho más avanzada de la que tenían cuando se fueron. La sala volvió a quedar en silencio. Todos pensaban lo mismo, pero nadie quería decirlo en voz alta. Finalmente, Sekar habló. No solo sobrevivieron ahí fuera, prosperaron. Morun asintió lentamente. Eso parece. La pregunta ahora es, ¿qué quieren? Venganza, dijo la mente de Silicio simplemente. Quizás, replicó Sekar. O quizás algo más. Los humanos son impredecibles. ¿Recuerdan? La reunión continuó durante horas. Discutieron estrategias militares, opciones diplomáticas y planes de evacuación. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. La galaxia había cometido un terrible error 300 años atrás. Pensaron que se estaban deshaciendo de un problema. En cambio, habían creado algo mucho peor. Los humanos volvían a casa, y ya no eran la especie débil y dispersa que había sido exiliada. Se habían convertido en algo nuevo, algo poderoso, algo que había pasado 3 siglos aprendiendo a sobrevivir en el entorno más hostil imaginable. Cuando la reunión finalmente terminó, Sekar se quedó junto a la ventana de la torre, mirando las estrellas. Pronto, esas estrellas estarían llenas de naves humanas. Naves construidas con tecnología que la galaxia no entendía. Tripuladas por gente que tenía toda la razón para odiarlos. La galaxia había exiliado a la humanidad para protegerse a sí misma. Ahora podría necesitar el perdón de la humanidad para sobrevivir. Pero los humanos, recordó Sekar, no eran conocidos por ser indulgentes. La cuenta atrás había comenzado. En 6 días, todo cambiaría. La almirante Sarah Chenakefer estaba en el puente del renacimiento terrano, observando cómo la galaxia de su nacimiento se hacía más grande en la pantalla principal. Detrás de su nave se extendía la flota más grande de la historia humana. Las cifras eran tan grandes que parecían imposibles. Más de 1 millón de naves, cada una obra maestra de ingeniería que combinaba el conocimiento de 1000 mundos. Sarah era alta y fuerte, con piel oscura marcada por las cicatrices rituales que todos los comandantes de flota llevaban. Cada cicatriz contaba una historia de supervivencia, de batallas libradas en los espacios oscuros entre galaxias, de mundos reclamados y defendidos contra cosas que la Vía Láctea nunca había soñado. Había nacido en el vacío, 70 años después del exilio. Nunca había visto la Tierra ni ninguno de los mundos que los humanos una vez llamaron hogar, pero había escuchado las historias. Cada niño humano crecía escuchando sobre la galaxia que los había desechado, el consejo que había decidido que la humanidad era demasiado peligrosa para existir entre especies civilizadas. Almirante, llamó el teniente comandante Torres desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo señales del borde galáctico. El consejo ha reunido su gran armada. Sarah sonrió. La gran armada. Recordaba haber leído sobre ella en las viejas bases de datos. 50.000 naves.
el orgullo de la civilización galáctica. En otro tiempo habría sido impresionante. En otro tiempo habría sido suficiente para hacer temblar a la humanidad. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. 53.412 naves, respondió Torres. Todas las especies principales están representadas. Es la fuerza más grande que jamás han reunido. Sara asintió. A su alrededor, la tripulación del puente continuaba su trabajo. Humanos, sí, pero también sepirianos con su piel azul y ojos plateados, cantores nómadas cuya música podía navegar el hiperespacio, y docenas de otras especies que la humanidad había conocido en su largo viaje por el vacío. El exilio no había quebrantado a la humanidad. La había liberado. En la oscuridad entre galaxias, los humanos habían encontrado mundos que el Consejo nunca supo que existían. Ruinas antiguas llenas de tecnología que hacía que el viaje más rápido que la luz pareciera un juguete de niños. Planetas vivientes que podían pensar y soñar. Especies tan antiguas y sabias que recordaban cuando el universo era joven, y todas ellas se habían unido a la humanidad. No porque los humanos las conquistaran, sino porque los humanos tenían algo que a la galaxia le faltaba. Tenían esperanza. Tenían la creencia de que cualquier problema podía ser resuelto, cualquier desafío podía ser superado. Informe de estado de la flota. Llamó el comandante Jackson desde la estación táctica. Todas las naves informan estar listas, respondió Sara. Recuérdame nuestra fuerza actual. Jackson mostró los números en su pantalla. 1.200.873 naves en la flota principal. Las naves de apoyo suman otras 300.000. Nuestros astilleros en el área de preparación de Andrómeda están produciendo 200 naves nuevas por día. Sara asintió. Las cifras eran asombrosas, pero representaban algo más que simple poderío militar. Cada nave estaba tripulada por seres que habían elegido unirse a la humanidad. Cada nave llevaba las esperanzas y sueños de civilizaciones que habían encontrado en la humanidad lo que habían estado buscando durante toda su existencia. ¿Y nuestra evaluación tecnológica?, preguntó Sara. Nuestros ingenieros estiman que estamos aproximadamente 300 años por delante del estándar galáctico actual, respondió la doctora Kim desde la estación de ciencia. Nuestros motores cuánticos son 50 veces más rápidos que sus mejores motores. Nuestros sistemas de armas operan con principios que aún no han descubierto, y nuestras capacidades defensivas. Hizo una pausa. Almirante, sus armas más poderosas no podrían ni arañar la pintura de nuestra nave de exploración más pequeña. El exilio le había dado a la humanidad algo precioso. Tiempo. 300 años para crecer, para aprender, para convertirse en algo más grande de lo que nunca habían sido. Mientras la galaxia permanecía cómoda y estancada, la humanidad se había visto forzada a innovar o morir. Habían elegido innovar. Almirante, llamó Torres de nuevo. Estamos recibiendo una transmisión del Consejo Galáctico. Exigen que detengamos nuestro avance y nos sometamos a inspección. Sara se rió, y el sonido resonó en el puente. Después de 300 años, quieren inspeccionarnos. ¡Qué amables de su parte! ¿Debo responder?, preguntó Torres. Abre un canal al Consejo, ordenó Sara. Todas las frecuencias, máxima potencia. Quiero que todos los seres de la galaxia escuchen esto. El sistema de comunicaciones del Renacimiento terrano era más poderoso que la producción combinada de una docena de mundos del Consejo. Cuando Sara hablara, su voz llegaría a cada sistema habitado de la galaxia. Consejo Galáctico, comenzó, con voz calmada y clara. Habla la almirante Sara Chenakefer de la Flota de Reclamación Humana. Hace 300 años, nos enviaron un mensaje. Nos dijeron que éramos demasiado peligrosos para su galaxia civilizada. Nos exiliaron al vacío, esperando que muriéramos en silencio en la oscuridad. Hizo una pausa, mirando las estrellas que una vez le fueron prohibidas a su gente. Recibimos su aviso de desalojo. Ahora estamos aquí para discutir la renovación del contrato. En la pantalla, podía ver la gran armada del Consejo tomando posiciones defensivas. 50.000 naves dispuestas en formación perfecta, con sus armas cargadas y listas. Era impresionante. También era completamente inútil. Almirante, llamó el comandante Martínez desde la estación de planificación estratégica. La flota del Consejo se está moviendo para interceptarnos. ¿Deberíamos prepararnos para la batalla? No, respondió Sara. No estamos aquí para luchar. Estamos aquí para volver a casa. Pero sabía que el Consejo no lo vería de esa manera.
Verían la masiva flota humana y asumirían lo peor. Pensarían que se trataba de venganza, de conquista, de saldar viejas cuentas. Se equivocarían. Sarah tocó el panel de control, abriendo un canal interno a sus comandantes de flota. Todas las naves, mantengan la formación. No carguen armas. No levanten escudos. No somos invasores. No somos conquistadores. Somos humanos regresando a la galaxia de nuestro nacimiento. Las respuestas llegaron rápidamente. Más de 1 millón de capitanes de nave, todos acusando recibo de sus órdenes. Detrás de cada capitán había tripulaciones de miles de personas. La flota humana transportaba más gente que algunos sistemas estelares enteros. Pero ya no eran solo humanos. Los 3 siglos de exilio lo habían cambiado todo. La humanidad se había convertido en algo más grande, algo que incluía a docenas de especies que habían elegido unirse a ellos. Ya no eran solo humanos volviendo a casa. Eran los representantes de toda una civilización que había crecido en los espacios oscuros más allá de la galaxia. Almirante, dijo la doctora Kim en voz baja, los sensores de largo alcance detectan acumulaciones masivas de energía de la flota de Consejo. Se están preparando para disparar. Sarah suspiró. Algunas cosas nunca cambiaban. Cuando se enfrentaba a algo que no entendía, el primer instinto de la galaxia siempre era la violencia. Todas las naves, maniobras evasivas, ordenó. No devuelvan el fuego. Repito, no devuelvan el fuego. Dejemos que ellos den el primer paso. La flota humana comenzó a dispersarse, cada nave moviéndose con una precisión que habría sido imposible para cualquier otra especie. 300 años de supervivencia en el espacio hostil les habían enseñado a moverse como un ser vivo, a reaccionar como una sola mente con 1 millón de cuerpos. En la pantalla, Sarah podía ver las armas de la flota del Consejo comenzando a brillar. Pronto, dispararían. Pronto, intentarían destruir a los humanos que regresaban con las mismas armas que una vez parecieron tan poderosas. Sarah casi sintió lástima por ellos. No tenían idea de en qué se había convertido la humanidad. Todavía pensaban en los humanos como la especie débil y primitiva que habían exiliado hacía siglos. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Pero primero, decidió Sarah, necesitaban una demostración. Algo para mostrarle a la galaxia exactamente lo que 300 años en el vacío le habían enseñado a la humanidad. Señala a Prometeo, ordenó. Digan al capitán Rodríguez que es hora de mostrarles lo que hemos aprendido. El Prometeo era un crucero de tamaño mediano, nada especial para los estándares de la flota. Pero lo que lo hacía especial no era su tamaño ni sus armas. Lo que lo hacía especial era en lo que podía convertirse. Sarah sonrió mientras observaba la nave separarse de la flota principal y dirigirse hacia la armada de Consejo. Pronto la galaxia entendería por qué la humanidad ya no le temía a nada. Pronto todos entenderían lo que significaba ser humano. El comandante de flota Telregasil observaba la nave humana acercarse a su armada con creciente confusión. La nave estaba sola, separada de la masiva flota humana que pendía como una nube oscura en el borde de la galaxia. Era de tamaño mediano para los estándares humanos, probablemente transportando no más de unos pocos miles de tripulantes contra 50.000 naves de Consejo. Parecía un suicidio. Señor, llamó su oficial táctico. La nave humana no responde a nuestras señales de advertencia. Deberíamos abrir fuego. THYSIL dudó. Su especie, los crecoides, era conocida por su precisión militar. Habían sido la columna vertebral de la defensa galáctica durante más de 1000 años. Pero algo en esta situación se sentía mal. ¿Por qué enviarían los humanos una sola nave contra toda una armada? Mantengan el fuego, ordenó. Veamos qué planean. En el puente de Prometeo, la capitana María Rodríguez revisó sus sistemas una última vez. Su nave estaba a punto de demostrar 300 años de innovación humana de la manera más dramática posible. La tecnología que estaban a punto de usar se había desarrollado en los espacios oscuros entre galaxias, probada en mundos donde las leyes de la física parecían más bien sugerencias. Toda la tripulación a sus puestos de combate, anunció. Inicien la secuencia de transformación. La flota de Consejo observó con asombro cómo la nave humana comenzaba a cambiar. Su casco parecía fluir como metal líquido, remodelándose en algo completamente diferente. Puertos de armas aparecieron donde antes no había ninguno. El tamaño de la nave comenzó a aumentar a medida que los sistemas internos se reorganizaban. «¿Qué están haciendo?», exigió THYSIL. «Desconocido, señor.
respondió su oficial científico. Su nave parece estar transformándose. Las lecturas de energía están por las nubes. Nunca he visto nada como esto. La transformación continuó durante varios minutos. Cuando terminó, el Prometeo no se parecía en nada a la nave que había dejado la flota humana. Era más grande, más elegante y estaba cubierto de sistemas de armas que parecían curvar el espacio a su alrededor. «Señor», gritó el oficial táctico, con la voz temblorosa, «la nave humana está apuntando a nuestro buque insignia». THY miró la pantalla. La nave humana efectivamente apuntaba su arma principal a su nave de mando, el Orgullo de Krasnor. El arma en sí no se parecía a nada en las bases de datos de Consejo. Parecía crear una pequeña distorsión en el espacio-tiempo, doblando la luz a su alrededor. «Todas las naves, prepárense para disparar», ordenó THY Seal. «Si quieren pelear, les daremos una». 50.000 naves apuntaron sus armas hacia la solitaria nave humana. La potencia de fuego combinada de la Gran Armada era suficiente para hacer añicos planetas, para convertir sistemas estelares enteros en polvo cósmico. Contra una nave, debería haber sido una victoria instantánea. La nave humana disparó primero. Lo que sucedió a continuación se contaría en las academias militares durante siglos. El arma no creó una explosión. No produjo un rayo de energía ni lanzó un misil. En cambio, pareció simplemente borrar una sección del espacio. El Orgullo de Krasnor, buque insignia de la flota crexoide y una de las naves más poderosas de la historia galáctica, simplemente dejó de existir. En un momento estaba allí, un acorazado masivo erizado de armas y escudos. Al momento siguiente, había un espacio vacío donde había estado. No destruido, no volado en pedazos. Desaparecido, como si nunca hubiera existido. El silencio que siguió fue total. 50.000 naves flotaban en el espacio, sus tripulaciones mirando el lugar vacío donde había estado su buque insignia. La nave humana flotaba tranquilamente entre ellos, sus extrañas armas aún brillando. «¿Cómo?», susurró el nuevo comandante de la flota, tomando el relevo del desaparecido THY Seal. «¿Cómo es eso posible?». En el Prometeo, la capitana Rodríguez revisó sus lecturas. La conversión de materia a energía había sido perfecta. Cada átomo del buque insignia del Consejo había sido transformado en energía pura, que luego fue canalizada inofensivamente al hiperespacio. La tripulación del Orgullo de Krasnor había muerto instantáneamente, sin dolor, sus átomos convirtiéndose en parte de la radiación de fondo cósmica. Fue, reflexionó Rodríguez, probablemente más misericordioso de lo que el Consejo había planeado para la humanidad. Almirante Chen Akefer llamó por el sistema de comunicación de la flota. Demostración completa. La flota del Consejo mantiene su posición. No se detecta fuego de respuesta. En el puente del renacimiento terrano, la almirante Sarah Chen Akefer asintió. El mensaje había sido enviado. La galaxia ahora entendía que la humanidad había regresado con capacidades que hacían que su tecnología anterior pareciera herramientas de piedra. «Abran un canal a la flota del Consejo», ordenó. Cuando el canal se abrió, pudo escuchar el pánico de fondo. Voces en docenas de idiomas, todas haciendo las mismas preguntas. ¿Cómo lo habían hecho los humanos? ¿Qué tipo de arma podría simplemente borrar una nave de la existencia? ¿Cuántas más de ellas tenía la flota humana? «Flota del Consejo», dijo Sarah con calma. «Habla la almirante Chen Akefer. Espero que hayan encontrado nuestra demostración educativa». La respuesta provino de una voz que no reconoció. Probablemente quien quiera que hubiera tomado el mando después de la muerte. Ustedes destruyeron nuestro buque insignia, mataron a miles de seres inocentes». «Les di una muerte limpia», replicó Sarah. «Más misericordia de la que su especie mostró a la mía cuando nos exiliaron a morir en el vacío. Pero no estoy aquí por venganza». Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. A su alrededor, la tripulación del puente continuaba su trabajo. La masiva flota humana mantenía su posición. Armas apagadas, escudos al mínimo. Estaban demostrando algo más poderoso que cualquier arma: contención. «Estoy transmitiendo coordenadas a una ubicación neutral», continuó Sarah. «El planeta Vensrest. Lo conocen bien. Es donde su consejo solía celebrar negociaciones de paz. Sugiero que nos reunamos allí para discutir los términos». «¿Términos?». La voz del consejo sonaba confundida. «¿Qué términos?». «Los términos del regreso de la humanidad a la civilización galáctica», dijo Sarah simplemente. «Volvemos a casa.
Les guste o no. La pregunta es si lo hacemos pacíficamente o si tenemos que demostrar todas nuestras capacidades. Hubo un largo silencio. Sara podía imaginar las frenéticas discusiones que ocurrían en toda la flota del Consejo. Comandantes militares discutiendo con diplomáticos. Científicos tratando de entender lo que acababan de presenciar. Políticos calculando el costo de la resistencia frente a la cooperación. Finalmente, la voz regresó. Nosotros necesitamos tiempo para consultar con el Consejo en pleno. Tienen 6 horas, replicó Sara. Después de eso, continuaremos hacia el núcleo galáctico. Su elección es simple. Reúnanse con nosotros en Avengers para negociar o intenten detenernos por la fuerza. Creo que ya han visto lo bien que funcionó eso para el orgullo de Kresnor. Cerró el canal y se volvió hacia su personal. Señala a la flota. Mantenemos la posición aquí durante 6 horas. Después de eso, procederemos a Avengers, esté o no de acuerdo el Consejo. Almirante, preguntó el comandante Martínez, ¿y si eligen luchar? Sara miró la masiva flota humana. 1 millón de naves, cada una con tecnología que hacía que las mejores armas del Consejo parecieran primitivas. Pero más que eso, cada nave llevaba a personas que habían pasado toda su vida preparándose para este momento. Humanos y sus aliados que se habían forjado en el crisol del exilio, que habían aprendido a sobrevivir en el entorno más hostil imaginable. Entonces les mostraremos lo que nos han enseñado 300 años de supervivencia, dijo en voz baja. Pero no creo que se llegue a eso. El Consejo puede ser orgulloso, pero no es estúpido. Saben cuándo están en desventaja. En su nuevo buque insignia, el comandante del Consejo de Emergencia miraba a la flota humana a través de sus telescopios. Las naves parecían extenderse hasta el infinito, cada una un recordatorio de cuán gravemente la galaxia había subestimado el potencial de la humanidad. Hace 300 años, el Consejo había pensado que estaban resolviendo un problema al exiliar a los humanos. Habían visto una especie que era impredecible, que se negaba a aceptar limitaciones, que convertía cada herramienta en un arma. Habían decidido que tal especie era demasiado peligrosa para el espacio civilizado. Ahora entendía la verdad. No habían estado eliminando un peligro de la galaxia. Habían estado creando uno. Al forzar a la humanidad al vacío, les habían dado la motivación y la oportunidad de convertirse en algo mucho más allá de lo que nunca habían sido. Los humanos habían pasado 3 siglos aprendiendo, creciendo, fortaleciéndose, y ahora estaban de vuelta. Ya no eran la especie débil que había sido exiliada. Se habían convertido en algo que podía borrar buques insignia del Consejo de la Existencia con armas que operaban con principios que los mejores científicos de la galaxia no podían entender. El comandante abrió un canal a Nexus Prime. Hable el comandante de la flota de emergencia, Kesan. Necesito hablar con el Consejo en pleno de inmediato. Tenemos una situación que requiere atención inmediata. Mientras esperaba la conexión, volvió a mirar la flota humana. En algún lugar de esa vasta armada estaba la respuesta a una pregunta que lo había atormentado desde que presenció la destrucción del orgullo de Kresnor. Si una nave humana podía hacerle eso a su buque insignia, ¿qué podrían hacerle 1 millón de naves a la galaxia? Tenía miedo de estar a punto de descubrirlo. La sala de conferencias en Avengers no se había utilizado para negociaciones oficiales en más de 50 años. Ahora, bullía de actividad mientras representantes de toda la galaxia se reunían para lo que muchos creían que sería la reunión más importante de la historia galáctica. La almirante Sara Chenakefer se sentó en un extremo de la enorme mesa ovalada, flanqueada por su equipo diplomático. Pero lo que sorprendió a los representantes del Consejo fue que solo la mitad de su equipo era humano. Los otros representaban especies que la mayoría de los miembros del Consejo nunca habían visto. Estaba el embajador Keitvar de los Eirianos, cuya piel azul parecía brillar con una luz interior. A su lado se sentaba Melody Wind, la tejedora de canciones de los cantores nómadas, un ser cuya sola presencia parecía hacer vibrar el aire con frecuencias armónicas. Más abajo en la mesa estaba el anciano orador de raíz Stormbark, representando a un colectivo de planetas vivientes que se había unido a la Alianza de la Humanidad. Cada uno de estos seres representaba civilizaciones que la humanidad había encontrado en el vacío entre galaxias. Cada uno había elegido unirse a la humanidad no porque fueran conquistados, sino porque compartían la visión de la humanidad en lo que la galaxia podría convertirse. Frente a ellos se sentaba el Pleno del Consejo Galáctico. El Arconte Morun, a pesar de su avanzada edad, había insistido en asistir personalmente. Los otros miembros del Consejo parecían nerviosos,
todavía conmocionados por la destrucción del orgullo de Kresnor y la demostración de la superioridad tecnológica humana. Almirante Chenakefer, comenzó Morun, con voz formal y cuidadosa. Agradecemos su disposición a reunirse con nosotros en lugar de buscar otras opciones. Sara sonrió. Arconte Morun, he leído sobre usted en nuestros registros históricos. Usted emitió el voto decisivo para el exilio de la humanidad hace 3 siglos. El viejo arconte asintió lentamente. Lo hice. En ese momento, creía que era necesario para la estabilidad galáctica. La humanidad era impredecible, peligrosa. ¿Y ahora?, preguntó Sara. Morun hizo un gesto hacia la ventana donde se podía ver la flota humana en órbita alrededor de Avens Rest. Incluso a esta distancia, el tamaño puro de la armada era abrumador. Ahora veo que podemos haber cometido un error de juicio. El embajador Sekar de los Tari se inclinó hacia adelante. Almirante, debemos preguntar directamente. ¿Cuáles son sus intenciones? Su flota es lo suficientemente poderosa como para conquistar la galaxia. Están aquí por venganza. Sara guardó silencio por un momento, considerando su respuesta. Alrededor de la mesa, los representantes del consejo esperaban tensos. Todo dependía de sus siguientes palabras. Hace 3 siglos, nos exiliaron porque tenían miedo de en lo que la humanidad podría convertirse, dijo finalmente. Tenían razón en tener miedo, pero no por las razones que pensaban. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las estrellas. En el vacío entre galaxias, descubrimos algo que necesitan saber, algo que hace que nuestros viejos desacuerdos parezcan muy pequeños. Un holograma apareció sobre la mesa, mostrando imágenes que hicieron que varios miembros del consejo jadearan de horror. Vastas naves que parecían estar hechas de oscuridad viviente, mundos despojados de toda materia, dejando atrás solo cáscaras vacías. Sistemas estelares enteros consumidos y convertidos en algo completamente diferente. Los llamamos los devoradores, continuó Sara. Son una civilización que existe únicamente para consumir. Despojan galaxias enteras de materia y energía, sin dejar nada más que espacio vacío, y se dirigen hacia aquí. El anciano Tiel de los Croides estudió las imágenes con creciente alarma. ¿A qué distancia están? Nuestras mejores estimaciones sugieren que alcanzarán el borde galáctico en aproximadamente 200 años, respondió la doctora. Kim, la jefa científica de Sara. Puede parecer mucho tiempo, pero la preparación para este tipo de amenaza requiere décadas de trabajo. ¿Por qué deberíamos creerles?, exigió el representante de las mentes de silicio. Esto podría ser un elaborado engaño para justificar su regreso. Melody Wind, la tejedora de canciones, habló por primera vez, su voz creando armónicos que hacían que el aire mismo pareciera cantar. ¿Por qué hemos luchado contra ellos antes? En el vacío entre galaxias, encontramos sus flotas de exploración. Apenas sobrevivimos. Activó su propio holograma mostrando las secuelas de una batalla. El campo de escombros se extendía por años luz, lleno de los restos de naves de docenas de especies diferentes. Pero entre los restos se encontraban los cascos distintivos de las naves devoradoras, su metal oscuro retorcido y roto. Esta fue la batalla del vacío cantante, continuó Melody Wind. 50 especies diferentes se unieron contra una sola flota de exploración devoradora. Ganamos, pero el costo fue enorme. Y eso fue solo una flota de exploración. La fuerza principal es 1000 veces más grande. Morun estudió las imágenes cuidadosamente. ¿Qué proponen exactamente? Sara regresó a su asiento. Integración. La humanidad quiere reincorporarse a la civilización galáctica, pero no como súbditos o conquistadores, sino como socios. Tenemos tecnologías, recursos y conocimientos que pueden ayudar a prepararse para lo que viene. Pero necesitamos su infraestructura, su población, su capacidad de fabricación. ¿Y a cambio?, preguntó el embajador Sekar. A cambio, les ayudamos a sobrevivir a lo que viene, dijo Sara simplemente. Los devoradores han consumido 7 galaxias que conocemos. Las civilizaciones que vivían allí han desaparecido, convertidas en materia prima para su maquinaria de guerra. Sin preparación, sin unidad, esta galaxia será la siguiente. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas. La propuesta estaba lejos de lo que habían esperado. Habían venido preparados para negociar la rendición de la humanidad o para planear una guerra devastadora. En cambio, se les ofrecía una asociación contra una amenaza que nunca habían imaginado. ¿De qué tipo de integración están hablando?, preguntó el representante de los oradores de los árboles.
El embajador Keitvar activó una nueva pantalla. Colonias compartidas en mundos adecuados. Instalaciones de investigación conjuntas para desarrollar nuevas tecnologías defensivas. Comandos militares combinados para coordinar la defensa a nivel galáctico. Y lo más importante, el establecimiento de centros de fabricación capaces de construir el tipo de armas y naves que necesitaremos. ¿Cómo sabemos que no simplemente tomarán el control una vez que se establezcan?, exigió la mente de Silicio. Sara sonrió. Porque no queremos gobernar la galaxia. Hemos pasado 3 siglos construyendo algo mejor que un imperio. Hemos creado una alianza de iguales, unidos no por la conquista, sino por un propósito compartido. Hizo un gesto hacia su diverso equipo diplomático. Cada especie que ven aquí se unió a nosotros libremente. Permanecen con nosotros libremente. Podrían irse en cualquier momento si así lo eligieran, pero no lo hacen porque han visto lo que podemos lograr juntos. El anciano orador de raíz Stormbark habló con una voz como el viento a través de bosques antiguos. En el vacío, aprendimos que la supervivencia requiere cooperación. Ninguna especie, por muy avanzada que sea, puede enfrentarse sola a los devoradores. Pero trabajando juntos, combinando nuestras fortalezas, no solo podemos sobrevivir, sino prosperar. Las negociaciones continuaron durante horas. El Consejo hizo preguntas detalladas sobre la tecnología humana, sobre las especies de la Alianza, sobre la amenaza de los devoradores. Lentamente, surgió una imagen de lo que la galaxia podría llegar a ser con la participación humana. Investigación compartida que podría hacer avanzar a cada especie por siglos. Tecnologías médicas que podrían extender la esperanza de vida y eliminar enfermedades. Técnicas de fabricación que podrían acabar con la escasez y la necesidad. Sistemas defensivos que podrían proteger sistemas estelares enteros de cualquier amenaza imaginable. Pero lo más importante, aprendieron sobre la visión de la humanidad para el futuro. No una galaxia gobernada por humanos, sino una galaxia donde cada especie pudiera alcanzar su máximo potencial, donde la diversidad que una vez fue vista como una fuente de conflicto pudiera convertirse en una fuente de fortaleza. Al ponerse el sol en Avengers Rest, Morun pidió un receso. Los miembros del Consejo necesitaban tiempo para discutir lo que habían oído, para considerar las implicaciones de aceptar la oferta de la humanidad. Almirante, dijo Morun mientras la reunión se disolvía, debo preguntarle directamente. Si rechazamos su oferta, ¿qué harán? Sara guardó silencio por un largo momento. Nos iremos, dijo finalmente. Tomaremos nuestra flota y regresaremos al vacío. Continuaremos nuestros preparativos para los devoradores solos. Y cuando lleguen, los enfrentarán sin nuestra ayuda. Y si aceptamos, entonces construiremos algo juntos que ninguno de nosotros podría lograr por sí solo. Convertiremos esta galaxia en una fortaleza que ni siquiera los devoradores podrán traspasar. Crearemos una civilización que durará millones de años. Mientras los miembros del Consejo salían, cada uno perdido en sus propios pensamientos, Sara permaneció junto a la ventana. La flota humana todavía esperaba en órbita, paciente. Detrás de ella, invisible en la oscuridad del espacio, yacía 1 millón de mundos donde la humanidad y sus aliados habían construido algo sin precedentes en la historia galáctica. La elección era simple. La galaxia podía permanecer dividida y enfrentar la destrucción sola, o podía unirse y enfrentar el futuro juntos. Sara esperaba que eligieran sabiamente. Pero si no lo hacían, la humanidad sobreviviría de todos modos. Siempre lo hacían. Eso era lo que los hacía humanos. 6 meses habían pasado desde las negociaciones en Avengers Rest, y la galaxia se estaba transformando de maneras que nadie podría haber imaginado. La almirante Sara Chenakefer estaba en la cubierta de observación del Triunfo Terrano, observando la construcción de la estación Nueva Ginebra en órbita alrededor del planeta Kepler 442b. La estación era una maravilla de ingeniería combinada. La arquitectura cuántica humana formaba la estructura básica, mientras que la tecnología de cristales tal proporcionaba los sistemas de energía. Los sistemas defensivos crecoides protegían toda la estructura y los controles ambientales epirianos la hacían cómoda para docenas de especies diferentes. Era exactamente lo que Sara había esperado cuando propuso por primera vez la integración. No la tecnología humana reemplazando el estándar galáctico, sino lo mejor de todas las civilizaciones trabajando juntas para crear algo más grande de lo que cualquiera de ellas podría construir por sí sola. Almirante, llamó el comandante Torres desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo informes de la red de defensa del borde exterior. La construcción está adelantada en todos los sectores.
Sara sintió complacida. La red de defensa era el proyecto más ambicioso de la historia galáctica. Miles de plataformas de defensa automatizadas, alimentadas por reactores cuánticos humanos y armadas con las armas más avanzadas que la investigación combinada podía producir. Cuando estuviera completa, formaría una barrera impenetrable alrededor de toda la galaxia. Pero las defensas eran solo una parte de la transformación. En mundos de toda la galaxia, nuevas ciudades se estaban levantando. La tecnología de terraformación humana había convertido planetas estériles en mundos jardín casi de la noche a la mañana. El cultivo de cristales Tari podía producir suficiente comida para alimentar a miles de millones. La fabricación de las mentes de silicio creaba bienes que duraban siglos. Lo más importante es que las diferentes especies estaban aprendiendo a trabajar juntas de maneras que habían sido imposibles bajo el antiguo sistema de consejo. La adaptabilidad humana combinada con la disciplina crexoide. La sabiduría Beltari fusionada con la creatividad sepiriana. Cada especie contribuía con sus fortalezas mientras que otras cubrían sus debilidades. «Informe de estado de proyecto de integración de la flota», preguntó Sara. «Procede sin problemas», respondió el capitán Martínez. «Ahora tenemos más de 200 naves de tripulación mixta en operación. Los programas de intercambio cultural están funcionando mejor de lo esperado». Sara sonrió. Las tripulaciones mixtas habían sido su idea, y muchos líderes de consejo se habían mostrado escépticos. ¿Cómo podrían seres de mundos completamente diferentes trabajar juntos en la misma nave? Pero los humanos habían aprendido durante su exilio que la diversidad era fuerza. Diferentes perspectivas conducían a mejores soluciones. Diferentes habilidades significaban que se podían resolver más problemas. Los resultados hablaban por sí mismos. Las naves de tripulaciones mixtas superaban consistentemente a las naves de una sola especie en todas las categorías. Eran más innovadoras, más adaptables y más efectivas en situaciones de crisis. «Almirante», llamó la doctora Kim desde la estación de ciencia. «Los sensores de largo alcance detectan algo inusual desde el borde galáctico. Debería ver esto». Un holograma apareció sobre la pantalla central, mostrando la región del espacio donde se esperaba que aparecieran los devoradores. Pero en lugar de un vacío, los sensores mostraban algo completamente diferente. Naves, enormes, moviéndose en los patrones distintivos que las marcaban como pertenecientes al enemigo. «Se han adelantado», dijo la doctora Kim sombríamente. «Según nuestros cálculos, no deberían llegar hasta dentro de 150 años». Sara sintió que su corazón daba un vuelco, pero se obligó a mantener la calma. A su alrededor, la tripulación del puente continuaba su trabajo con eficiencia profesional. Para esto se habían estado preparando. Por esto la humanidad había regresado a la galaxia. «¿Cuántas naves?», preguntó. «Difícil de determinar a esta distancia, pero nuestras estimaciones sugieren al menos 10.000 naves. Parece ser una fuerza de avanzada, no la flota principal». 10.000 naves. Bajo el antiguo sistema, eso habría sido suficiente para conquistar toda la galaxia. La Gran Armada de Consejo solo tenía 50.000 naves, y habrían estado dispersas por cientos de sistemas estelares, incapaces de concentrar sus fuerzas eficazmente. Pero este no era el antiguo sistema. «Señala todas las estaciones de defensa», ordenó Sara. «Activen la red. Envíen alertas a todos los comandantes de flota y consígame una línea directa con el Consejo de Defensa Galáctico». El Consejo de Defensa Galáctico era el nuevo órgano de gobierno que había reemplazado al antiguo Consejo. Incluía representantes de todas las especies principales, pero también de los aliados extragalácticos de la humanidad. Y lo que es más importante, estaba diseñado para tomar decisiones rápidamente en situaciones de crisis. «Almirante Chenakefer», llegó la voz del coordinador supremo Sekar, quien había sido elegido para liderar el nuevo gobierno. «Estamos recibiendo sus datos de sensor ahora. ¿Cuánto tiempo tenemos?» «A su velocidad de aproximación actual, aproximadamente 6 semanas hasta que alcancen el perímetro de defensa exterior», respondió Sara. «Pero estamos listos para ellos». Y lo estaban. Las flotas combinadas de la galaxia, ahora, sumaban más de 3 millones de naves, cada una equipada con la tecnología más avanzada que la investigación unida podía producir. La red de defensa añadía otras 50.000 plataformas automatizadas, posicionadas estratégicamente para crear campos de fuego superpuestos. Pero más que los números, era la coordinación lo que importaba. Bajo el antiguo sistema,
Cada especie habría defendido su propio territorio, dejando huecos que el enemigo podría explotar. Ahora cada nave y cada estación formaban parte de una única red de defensa unificada. A todos los comandantes de flota, habla la almirante Chenakefer, transmitió Sara por la frecuencia de mando general. ¿Saben por qué estamos aquí? Hace 300 años, la humanidad fue exiliada de esta galaxia. Hoy, estamos junto a nuestros aliados para defender nuestro hogar contra la mayor amenaza que cualquiera de nosotros haya enfrentado jamás. Las respuestas llegaron rápidamente. Capitanes humanos, sí, pero también Velari, crecoides, mentes de silicio y docenas de otras especies. Todos ellos listos para luchar. Todos ellos unidos en un propósito. Almirante, llamó el capitán Martínez. La flota devoradora está cambiando de rumbo. Se dirigen directamente al sistema Sol. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sol, la Tierra, el mundo natal de la humanidad, ahora restaurado y próspero como el corazón simbólico de la nueva Alianza Galáctica. Si los devoradores querían hacer una declaración, no podrían haber elegido un objetivo mejor. Nos están poniendo a prueba, se dio cuenta. Quieren ver cómo respondemos a una amenaza directa a nuestro mundo más importante. «¿Órdenes, almirante?», preguntó el comandante Torres. Sara miró las estrellas, pensando en todos los mundos que ahora dependían de la protección de la humanidad. Miles de millones de seres de cientos de especies, todos confiando en que la alianza los mantendría a salvo. Pensó en la Tierra, donde niños de una docena de especies diferentes ahora jugaban juntos en parques que habían sido reconstruidos con tecnología de toda la galaxia. Pensó en las estaciones de investigación, donde las mentes más grandes de cada civilización trabajaban juntas para superar los límites del conocimiento. Pensó en los mundos de fabricación donde la abundancia había reemplazado a la escasez, donde ningún ser tenía que carecer de las necesidades de la vida. Por esto luchaban, no solo por la supervivencia, sino por el derecho a construir algo mejor que lo que había antes. «Señala la quinta flota», ordenó. «Despliegue de batalla completo al sistema Sol. Señala las flotas 12ª y 18ª para que tomen posiciones de flanqueo en Próxima Centauri y Wolf 359, y activen la red de defensa de Sol a máxima potencia». «Señora», llamó la doctora. «Kim, la flota devoradora ha aumentado la velocidad. El tiempo estimado para el contacto es ahora de 4 semanas. 4 semanas para prepararse para la primera prueba de todo lo que habían construido juntos. 4 semanas para demostrar que la nueva unidad de la galaxia era más fuerte que las fuerzas que buscaban destruirla». Sara abrió un canal a todas las poblaciones civiles. «Ciudadanos de la galaxia», comenzó. «Habla la almirante Chenakefer desde el Puente del Triunfo Terrano. Nuestros sensores de largo alcance han detectado la aproximación de la amenaza para la que nos hemos estado preparando. En 4 semanas, enfrentaremos nuestra primera batalla contra los devoradores». Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara en miles de mundos. «Quiero que sepan que estamos listos. Las defensas que hemos construido juntos son más fuertes que cualquier cosa que la galaxia haya visto jamás. Las flotas que hemos creado representan la fuerza combinada de cada civilización en nuestra alianza. Y lo más importante, estamos unidos en nuestra determinación de proteger todo lo que hemos construido juntos». La respuesta fue inmediata. Desde la Tierra hasta los mundos del borde, desde las ciudades de cristal de los Velari hasta los planetas vivientes de los oradores de los árboles, se alzaron voces de apoyo. No solo voces humanas, sino los sonidos y canciones de 100 especies diferentes, todas unidas en su determinación de sobrevivir. 4 semanas después, cuando la flota devoradora finalmente llegó a Sol, encontraron algo que nunca habían encontrado antes en su conquista de 7 galaxias. Encontraron una civilización que había aprendido la lección más grande de la humanidad, que juntos cualquier desafío podía ser superado. La batalla fue feroz, pero breve. Cuando terminó, la flota de avanzada devoradora no era más que escombros, esparcidos por el sistema Sol como juguetes rotos. Y en toda la galaxia, seres de todas las especies celebraron su primera victoria en lo que sería una larga guerra. Pero ganarían esa guerra. Sara estaba segura de ello, porque tenían algo que los devoradores nunca habían enfrentado antes. Tenían la obstinada negativa de la humanidad a rendirse, combinada con la fuerza conjunta de 1 millón de mundos. El exilio había terminado, la protección había comenzado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.